¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes no me conocen, les doy la más cordial bienvenida a este video que titula La batalla cultural. Hoy en las redes sociales, en el internet, en los medios de comunicación, hay y existe una batalla cultural. Una batalla entre progresistas versus conservadores, entre la izquierda versus la derecha, entre mujeres versus hombres, entre homosexuales versus heterosexuales, negros versus blancos, indígenas versus mestizos, veganos versus carnívoros, campesinos o gente que vive en lo rural, rurales versus urbanos o citadinos. Estas dicotomías, estos polos opuestos, estas clases culturales, clases socioculturales, están en disputa. Por lo tanto, la cultura, el arte, se está debatiendo. La cultura, el arte, la literatura, el cine, los conceptos del cine, las pinturas, la misma educación, la filosofía está en disputa por estos grupos. Se ha implementado esta lucha cultural, esta batalla cultural, y si cabe el término, esta guerra cultural, este pensamiento dicotómico. ¿Cuál es mejor? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Los homosexuales o los heterosexuales? ¿A cuál debes proteger los medios de comunicación, el Estado, las redes sociales? ¿Cuáles son las víctimas y cuáles son los victimarios? Y en estas dicotomías surgen muchos debates, muchos análisis que reflexionan sobre la cultura. Y dentro de la cultura también, evidentemente, está la economía. ¿Cuánto debe invertir el Estado, el gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, los entes legislativos en proteger a determinados grupos? Se está hablando de políticas afirmativas a favor de ciertos grupos. Y esas reflexiones tienen algunos actores, tienen algunos rostros que siempre es importante darlos a conocer, estemos o no estemos de acuerdo. Yo creo que hay que divulgar todos esos actores, esos promotores de esa batalla cultural. Y pues evidentemente ustedes van a encontrar algunos de estos rostros que siempre es importante difundirlos, como digo, insisto, siempre en varios de mis videos muestro estos rostros porque quiero que ustedes vayan directamente a las fuentes, analicen sus discursos, analicen sus creencias, analicen sus ideologías, sus estilos de vida, sus vidas, sus obras. Muchos de los que ven aquí estos rostros son los actores de la batalla cultural que se está dando en YouTube, en las redes sociales, incluso en las mismas universidades, en los espacios culturales, en los medios de comunicación, en las entrevistas, en las radios, incluso en las mismas librerías y bibliotecas. Muchos de estos rostros han aportado a estas luchas culturales, que algunos se dicen ser los buenos y que ven a los otros como los malos, como los contrarios. Y creo que siempre es importante mostrar a estos rostros, capacitar a la gente, educar, formar, que sea también autodidacta, que aplique la autodidáctica, sea un verdadero investigador de este discurso a quien le interesa la batalla cultural y no solamente mostrar un rostro u otro rostro, sino también esta diversidad de rostros,
de personajes, de personas, filósofos, escritores, escritoras, politólogos, psicólogos, sociólogos o sociólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, gente que está en la política, en el cine, artistas, pintores, pintoras, etcétera. Creo que es importante reflexionar sobre estos temas, ¿no? Que hoy en día están en debate. ¿Cuáles son las víctimas, las mujeres o los hombres? ¿Cómo está el discurso en los medios de comunicación? ¿Cuáles son los victimarios? ¿Los hombres o las mujeres? ¿A quién se les está tachando como víctimas y a quiénes como victimarios? ¿A quién se les está colocando como opresores y como oprimidos? ¿Todas las mujeres son víctimas o la mayor parte de mujeres son víctimas o los hombres son los víctimas? ¿O hay víctimas independientemente de su sexo o de su género? Esos planteamientos hay que ponerlos en pregunta, en cuestión. Yo, por supuesto, tengo mis perspectivas de lo que está pasando en la sociedad y, pero sin embargo, aún así, a pesar de mis creencias, coloco a personajes, a otras personas que están analizando este tema desde otras miradas a las cuales yo tengo. ¿Cuáles son las víctimas? ¿Los negros o los blancos? ¿Cuáles son los victimarios? ¿Cuáles son las víctimas en el contexto, por ejemplo, de Ecuador, de Perú, de Bolivia? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Los indígenas o los mestizos? ¿Qué nos venden los medios de comunicación? ¿Qué nos vende la educación? ¿Cuáles son las víctimas? Entonces, nos han puesto en una perspectiva ideológica de que los unos son los víctimas y los otros de los victimarios. ¿Será que los blancos pueden ser víctimas o no? ¿Será que los hombres pueden ser también víctimas de las mujeres o no? ¿Será que los veganos son víctimas de los carnívoros y los animales son víctimas de los humanos? ¿Será que las plantas son víctimas de los veganos? ¿Será que los microbios son víctimas de las plantas? Bueno, esos debates hoy están en la agenda pública, en los medios de comunicación, y hay que acordarnos que los medios de comunicación, pocos manejan estadísticas. La mayor parte te muestran una noticia afirmando que hay una víctima de un victimario, pero no nos muestran las estadísticas. Nos muestran cuántos hombres mueren, cuántas mujeres mueren en asesinatos. Entonces, estas preguntas que hoy resuenan en las redes sociales, en las leyes, que se está debatiendo leyes, hay que reflexionar también estos temas del aborto. Hay grupos que están a favor del aborto, hay otros que están en contra del aborto. ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay muertes de niños? ¿Por qué hay mujeres embarazadas a temprana edad? ¿Por qué hay mujeres violadas? ¿Por qué hay niños que no pueden ver a sus padres porque la madre lo impide? Todas estas reflexiones hay que hacernos cuando vemos una noticia. No solo quedarnos con lo que nos vende ese medio de comunicación. Y a eso hablamos la batalla cultural. Y ustedes ven aquí estos rostros que yo sí creo que deberíamos investigarlos cada vez más. Deberíamos promover esta diversidad, ver sus vidas, sus obras, sus entrevistas, sus conferencias, sus videos en YouTube, adquirir sus libros, si es que es posible. Tenemos, por ejemplo, en esta batalla hacia el lado más perdón, del progresismo,
digamos, aquí hay una perspectiva de batalla cultural que hacia la izquierda, los seis de la izquierda están más hacia una línea aproximada al progresismo y los seis de la derecha están más hacia el conservadurismo. Sin embargo, esta separación entre quién es un progresista y quién es un conservador a veces puede ser muy fina esa línea. Podemos tacharlo de progresista a alguien que es un poco más conservador y viceversa. Podemos tacharlo de conservador a alguien que está más en el progresismo. Entonces, pero en todo caso, esta es una muestra de algunos de estos rostros, de estos personajes que plantean esta batalla cultural. Y más hacia el progresismo podríamos citar a Luciano Luterau, a Gloria Álvarez, Daniel Jiménez, Paul Beatriz Preciado, Darío Zeta, Darío Zanhagber de Argentina, Warren Farrell, y más hacia el conservadurismo, hacia la derecha está Agustín Laje, Mamela Fiallo, Cristina Segui, la española, Tania Lucelli, esta influencer, esta youtuber, Jordan Peterson, este psicólogo canadiense, Vanessa Vallejo, la colombiana que reside en los Estados Unidos. Tenemos a esta perspectiva para educarnos en lo que es el progresismo y el conservadurismo hoy en el siglo XXI. Pero también tenemos a otros rostros, por ejemplo, también asimismo hacia el lado de un discurso más progresista, tenemos a Esther Vilar, una argentina que escribió El varón domado en la década de los 70, a Alicia Soltero, esta psicóloga mexicana, Walter Rizzo, este psicólogo también, psicoterapeuta argentino-italiano, Simone de Beauvoir, esta filósofa de francesa del siglo XX que escribió El segundo sexo. Tenemos a Judith Butler, una de las promotoras de la teoría queer. Tenemos a Roxana Kramer, una filósofa, socióloga, cientista social que tiene su propio canal de YouTube, es una youtuber. Y más hacia el lado del conservadurismo, de alguna forma hacia la derecha, tenemos a una joven eh, Lupe Batallán, que es provida. Tenemos a Chinda Brandolino, a esta médico argentina también provida, que está en contra del feminismo y del aborto. Tenemos a Alicia Rubio, una escritora política de derecha de España. Tenemos al peruano Miklos Lukács, que tiene algunas charlas sobre el conservadurismo, sobre la tecnología, sobre el transhumanismo. Tenemos a Pablo Muñoz Iturrieta, este argentino que reside en Canadá, influencer, escritor, teólogo, psicólogo, filósofo relevante que también ustedes pueden acceder a sus conferencias y charlas, que creo que hay que difundir su pensamiento también. Nicolás Márquez escribió con Agustín Laje el libro negro de la nueva izquierda en el año 2016, también tiene su propio canal de YouTube, está en contra del progresismo, está en contra de la izquierda. Y pues estos son algunos de los actores de la batalla cultural que creo que es importante. Alguien que quiere educarse sobre qué está pasando con los temas de género, si es que el género hay que estudiarlo como una ciencia y por eso hay los estudios de género. Otros plantean que es una ideología, que hay que cuestionarla, que hay que visibilizarla y creo que hay una batalla cultural. El mismo Agustín Laje recién escribió un libro en fines del año 2022 que estoy haciendo en este video entre agosto y septiembre del 2022. Ha lanzado su libro sobre la batalla cultural y creo que también hay que mirar sus reflexiones sobre ese libro, sobre lo que está planteando. También tenemos al argentino Luciano Luterau, que si bien su discurso es más desde la psicología, del psicoanálisis, pero no sé si tiene una cierta perspectiva que lo hace desde mi punto de vista progresista, que está más alineado al progresismo, hacia el masculinismo. Luciano Luterau, este psicólogo, filósofo, escritor, psicoanalista argentino, que
También tiene muchas conferencias, charlas y entrevistas en YouTube analizando los temas de qué es ser hombre, qué es ser mujer, eh, cómo podemos entender hoy la niñez, la adolescencia, sobre los nuevos adolescentes, sobre la psicología, perdón, y el psicoanálisis de los adolescentes y de los niños, tiene una mirada progresista. Pero de ahí también, por ejemplo, tenemos a Pablo Muñoz Iturrieta, que ya lo mencioné, también analiza los temas de qué está pasando con la industria cinematográfica, Pablo Muñoz Iturrieta, sobre el cine de Disney, de Netflix, cómo hay una ideología en sus películas, en sus caricaturas, en las películas infantiles. Entonces ahí hay que contrastar la perspectiva de Pablo Muñoz y Turrieta con la de Luciano Luterao. Tenemos una filósofa española, Paul Beatriz Preciado, que es transexual y que está en contra del sistema patriarcal, plantea que vivimos en un patriarcado, perdón, heterosexual y pues desde una perspectiva marxista, esta escritora critica el heteropatriarcado opresor, Paul Beatriz Preciado. Entonces, su perspectiva, por ejemplo, hay que contrastar con la de Cristina Segui, con la de Mamela Fiallo, ¿sí? Paul Beatriz Preciado es español, pero hay que entender también la otra visión de Cristina Segui, que es también una escritora y política española, y también con Alicia Rubio, que también reside en España, es una española, escritora, politóloga. Entonces, esos discursos hay que comenzarlos a, a ponerlos en cuestión, el uno más hacia el progresismo, los otros más hacia el conservadurismo. Hay que contrastar siempre esa información y, por supuesto, también identificar puntos intermedios, quizás revisar los videos de Roxana Kramer, esta filósofa argentina, socialdemócrata, progresista. Roxana Kramer también analiza varios temas ligados al feminismo, la masculinidad, sobre las mujeres, sobre los hombres, qué está pasando hoy en el siglo XXI. Y pues evidentemente los libros de Esther Vilar, El varón domado, que escribió en los años 70, después escribió El varón polígamo, y de ahí también tiene otro libro sobre nuevos machismos de Esther Vilar que hay que leerlos, hay que investigar o revisar sus resúmenes por lo menos. Qué mejor si es que leemos todos los libros de Esther Vilar, son muy buenos. Yo personalmente me he leído solo uno, que es El varón domado, y siempre lo estoy revisando. Les podría también recomendar sobre esto. Jordan Peterson también es un analista que ya les había dicho, psicólogo canadiense, tiene varias charlas que sería importante que lo vean, contrasten con el pensamiento de Darío Zanharber, de Warren Farrell. Warren Farrell en los años 70 también escribió varios libros y ha seguido escribiendo hasta la actualidad sobre el masculinismo, sobre la masculinidad, sobre los derechos de los hombres, Warren Farrell, y también mucha gente que es MGTOW, que son las iniciales de hombres que siguen su propio camino, es una filosofía de los hombres libres. Siguen también los planteamientos del masculinismo planteado por Warren Farrell. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Tania Lucelli, es una hembrista neoconservadora, youtuber, influencer, no es intelectual, pero tiene mucho peso en las ideas de las mujeres hoy en el siglo XXI con su canal de YouTube, planteando que el hombre debe ser 100% proveedor hoy en el siglo XXI. Tiene que ser proveedor económico de las mujeres. Esos son los planteamientos de Tania Lucelli en su canal de YouTube. De ahí, para no olvidarme del libro de Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón, creo que también es importante revisarlo, a Daniel Jiménez. Y bueno, seguiré mostrando y haciendo varios análisis, reflexiones, mostrando a estos personajes, porque creo que hay que revisarlos. Si es que queremos conocer lo que Agustín Laje denomina la batalla cultural, creo que hay que contrastar información entre la vida y la obra de cada uno de estos
rostros que ven aquí de estas personas que son muy relevantes. Cada uno hace aportes desde el progresismo, otros desde el conservadurismo, algunos desde lo pro aborto, otros desde lo pro vida, unos desde la izquierda, otros desde la derecha, unos defienden a los hombres, otros defienden a las mujeres, unos defienden a los homosexuales, otros defienden a los heterosexuales, y en esos debates estamos hoy en el siglo XXI y de lo que se conoce como la batalla cultural. También hay una batalla de sexos, hay una batalla de etnias, hay una batalla de clases sociales, etcétera. Con esto estoy terminando. Les invito a que sigan mis cursos en Udemy, como Elvis Orellana Espinosa. Pueden comunicarse conmigo a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, el mismo YouTube, donde que dejo mi número de teléfono o a través de los mensajes por interno. Les puedo ofrecer varios cursos de capacitación que estoy desarrollando de manera online en Udemy, y también pueden visitarme como Elvis Orellana Espinosa en mi canal de YouTube. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.